El jueves de la semana pasada, si ustedes recuerdan, y bueno, de esto se ha hablado mucho, el Parlamento Europeo emitió una resolución por 600 votos a favor, 12 en contra y hubo 73 abstenciones, en el que se asegura que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Curioso que si se reconoce eso, pues yo no conozco algún pronunciamiento que se hubiera hecho antes, digamos, de la seguridad de los periodistas. Sí que lo han hecho de otros temas, por ejemplo, feminicidios, lo han hecho, lo hicieron en su momento de Ayotzinapa, ha habido otros, pero lo de los periodistas no es nuevo, por ahí viene desde 1984, 86, con el asesinato de Manuel Buendía, que fue uno de los más, pues ahora sí que publicitados, ¿no? Difundidos, y sabemos que sí, efectivamente, desde muchísimo tiempo atrás viene pues esta cadena de asesinatos a periodistas, tanto hombres como mujeres, y que yo recuerde, en este tema particular no había habido pronunciamiento alguno. ¿Por qué ahora? Pues eso es un poco lo que habrá que desentrañar de por qué pues ahora sí que este Congreso Europeo, ¿no? Pues sí se está metiendo a decir que pues aquí en México está muy, muy peligroso y mortífero para los periodistas, cuando no es una cosa para nada nuevo. Bueno, pues tenemos ahí los asesinatos de muchísimos periodistas que los pudiéramos enumerar y describir una breve biografía de cada uno de ellas y de ellos, y créanme que desafortunadamente nos llevaríamos muchísimo tiempo. También señalan ahí, y este es un carácter político, que hoy precisamente el presidente respondió, ¿no? Que si, bueno, le preguntaron que si ya sabía Marcelo Ebrard acerca de este tema, que él es el canciller de México, y dijo que no. Bueno, primero que no sabía, pero que sí estaba de acuerdo, y que él no había opinado porque no era un tema de diplomacia, sino era un tema político. Y el tema político viene pues desde el momento en que pues, no había habido pronunciamientos de este tipo en sexenios anteriores, y también por ahí la frase que le meten de que él está utilizando una retórica populista contra los periodistas, y pues también el hecho que eso, fíjense, es curioso que casi ningún medio ha destacado las frases alusivas precisamente pues, a la protección o a la seguridad jurídica para las empresas europeas, de las que curiosamente pues hay por ahí algunas españolas. La resolución fue promovida, entre otros, por el eurodiputado venezolano español Leopoldo López Gil. Leopoldo López Gil, además de los antecedentes que ustedes pueden buscar perfectamente en internet, pues es papá del líder opositor venezolano Leopoldo López, muy, muy famoso allá en Venezuela, pues por todas las campañas que han hecho justamente pues, en contra en su momento del presidente Hugo Chávez y ahora con el presidente pues, Nicolás Maduro. Y pues ahí hubo voces que se unieron del Parlamento Europeo, donde dicen que consideran deplorable la creación de plataformas estatales para exhibir, estigmatizar y atacar a los periodistas con el pretexto de combatir la desinformación. Aquí, bueno, que lo digan, pero también hubiera sido justo que también por ahí pues hubieran planteado la contraparte, ¿sí? A lo mejor una cosa bajo su criterio no justifica la otra, pero sí hubiera sido interesante a lo mejor decir, bueno, pues si bien ha habido algunas notas periodísticas que han buscado la desestabilización, que para algunos analistas es un golpe bajo para justamente derrumbar este poder, pues tampoco se justifica que el gobierno y ya pues le canten ahí su perorata, pero no, por supuesto, nada más se dio un lado de la moneda, y pues de acuerdo a algunas crónicas que estuvimos por ahí investigando, esta propuesta la hicieron o la negociaron en la ciudad de Estrasburgo, estamos hablando de una ciudad francesa, y pues se abordó recientemente en la sesión del Parlamento, y ahí, además de este pronunciamiento del cual, pues ya les decía, más de 600 eurodiputados votaron a favor, pues hubo también un pronunciamiento sobre la invasión rusa en Ucrania, las violaciones a derechos en Myanmar a un año del golpe de Estado, y también sobre la necesidad de proteger el patrimonio cultural de Nagorno-Karabaj, ¿no? Una zona de conflicto territorial que hay entre Armenia y Azerbaiyán. Así fueron varios los temas que trataron. Como ven, pues prácticamente los principales, solo uno es el que rozó América Latina, y justamente pues tuvo que ver con nuestro país. Este texto bueno, pues lo lanzaron a modo de pronunciamiento, no es vinculante, es decir, solo tiene alcances políticos. El Parlamento no tiene jurisdicción en México, si bien es cierto que México está suscrito a varios convenios internacionales en los que pues ahí se hace uno, o como país, más como país parte, como le llaman, pues uno asume que le van a hacer ciertas críticas, como
también desde este lado se pueden hacer críticas a otros países que forman parte de estos convenios internacionales. Bueno, pues el texto lo dirigieron a las más altas instancias del gobierno mexicano y pidieron también que se abstengan de publicar cualquier comunicación que pudiera estigmatizar a los defensores de derechos humanos, a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación. Y les decía, pues también ahí metieron su mensaje entre líneas, como dirían algunos, hablando de la certeza jurídica de las inversiones extranjeras. ¿Qué tendría que ver una cosa con la otra? Pues a lo mejor bien pudieran haber sido dos pronunciamientos diferentes, pero como parece que más era, ahora sí que no es por ti, sino por tu ventana, metieron este tema de los periodistas y ahí también hablaron de las inversiones extranjeras. ¿Qué respuesta hubo del presidente López Obrador? Venía aquí a Chiapas, estuvo en Tapachula y pues el mismo jueves por la noche, me imagino que cuando pues le dijeron, oiga, señor presidente, mire lo que le acaban de mandar, un saludo ahí de los eurodiputados, pues ahora sí que a bote pronto se metió a escribir. De hecho, cuando lanzaron esta respuesta del presidente López Obrador, algunos de Morena no creían en que él lo hubiera escrito, incluso lo calificaron de apócrifo. Ahí están, por ejemplo, las reacciones de Fernández Noroña, entre otros. Pero pues el presidente dijo, no es que sea apócrifo, yo lo escribí junto con Jesús Ramírez, que recordamos, él es el coordinador de comunicación social de la presidencia, y dijo que entre él, Jesús Ramírez y otros compañeros lo habían redactado, ¿no? Y entonces también sabemos que, como les decía hace un momento, no lo pasaron por la Cancillería ni lo enviaron por los canales actuales de política exterior. Entonces lo boletinaron con el número 2249 diciendo la resolución del Parlamento Europeo es calumniosa y producto de una mentalidad colonialista porque el asesinato de periodistas, 5 en lo que va de este año, no uno cada semana como se planteaba en la lectura o en la presentación de uno de los textos, aunque si tienen toda la razón, con uno que hayan asesinado es más que suficiente como para encender las voces de alerta, ¿no? Bueno, entonces el punto de vista del presidente es que ninguno de estos asesinatos, lamentables asesinatos, no se relaciona con actos represivos del Estado. Y en otro de los párrafos mencionó ahí que México ha dejado de ser tierra de conquista, que aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. También mencionó que el Estado no viola los derechos humanos como en gobiernos anteriores, y aquí les recrimina precisamente a los eurodiputados, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. Y pues podríamos buscar qué pronunciamiento hubo en ese sentido de periodistas y vamos a encontrar pues muy pocos, pero insisto, sobre otros temas. Justamente la revista Proceso de esta semana trae por ahí algunas notas alusivas a este tema, en donde Michael Chamberlain hace una alusión a varios pronunciamientos que se hicieron justamente desde los eurodiputados, pero insisto, ninguno en lo que concierne a los periodistas. Y no es que desafortunadamente hayan empezado a asesinarlos desde pues, el gobierno actual, sino pues ya sabemos desde gobiernos anteriores, e insisto, la lista es larga de periodistas asesinados desafortunadamente. Bueno, pues López Obrador les manifestó que los eurodiputados fueron sorprendidos con información falaz, es decir, con información falsa, que se están metiendo en temas que no les competen en vez de ocuparse de sus pueblos. Les aconsejó evolucionar. Les dijo ahí textualmente, es mucho el atraso, es mucho el pueblo de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Y luego dijo, imagínense lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas una vez que ya se inician las hostilidades y en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos. Es decir, ahí, sin nombrarlo, hace una clara alusión al conflicto de Ucrania y Rusia, también otra lamentabilísima guerra, y que, pues ahí, aparentemente, en vez de buscar el diálogo, por ejemplo, como lo está haciendo el presidente de Francia, entre otros actores internacionales, pues la línea dura ha sido, pues ahora sí que sancionar todo lo que vuela ruso, ¿no? Ahí incluyan ustedes artistas, incluyan ustedes deportistas, entrenadores, dueños de equipos, sino que voy a preguntarle al del Chelsea ahí en la Liga Premier, a ver si no me estoy equivocando, sí, prácticamente todo, ¿no? Y además,
pues le pedían a México que en su momento que pues hasta enviara armas y que también se uniera al boicot de todo lo que pues llevara la marca rusa de un otro momento, cuando aquí me parece que habría que diferenciar entre la población de Rusia y el gobierno ruso, que ahí pues sabemos que son cosas totalmente diferentes, como en todos los países pues suele suceder, ¿no? Y en el caso de los eurodiputados también vale la pena mencionar que les puso como ejemplo, por un lado, el precio del gas en España. Aquí yo también hablaba hace pocos días, hace 2 días, con algunas personas que están en contra de este gobierno, y decía, bueno, pues nada más pregunten ustedes en España, si ustedes tienen conocidos ahí, cuánto están pagando de más por la energía eléctrica allá en España, y el gobierno puede hacer nada porque efectivamente el 95% de la generación de electricidad está en manos privadas y por supuesto el gobierno español pues nada más ahora sí que se queda viendo y lamentándose que no tenga los dientes como para poder hacer una regulación en un sector que a mí me parece totalmente estratégico. También les puse el ejemplo de las gasolinas. Bueno, hoy mismo creo que por ahí decía, ver, vean el precio de las gasolinas en Estados Unidos y en México y pues vean, o hizo alusión también a que algunas personas en la frontera norte están pasando ahora de México, de Estados Unidos a México a comprar gasolinas, cuando pues usualmente personas que viven en la franja fronteriza pasan de nuestro país a Estados Unidos a comprar gasolinas. Y entonces, cuando habló de estas cosas, pues por ahí preguntó, ¿quiénes provocan esto? Pues los malos políticos, legisladores, gobernantes, que no toman en cuenta a sus pueblos extraordinarios, que merecen un mejor destino. Y dijo, y si bien esa tendencia es parte de la crisis mundial actual, dice, nosotros no podemos permitir que nos falten al respeto. Y ya volviendo al tema de los periodistas, allí el presidente López Obrador habló, aquí lo vuelvo a citar textualmente, en el caso de los periodistas, estamos hablando de 5 periodistas asesinados en lo que va del año, lamentablemente. Además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de 5 homicidios a periodistas, hay 17 detenidos. Aquí en este sentido interrumpo un poco la cita textual para decir que él ofreció dar información sobre los casos de estos periodistas, que hasta el momento no lo ha hecho. Esperemos que dé esa información prontamente para así que aclarar dudas y tener un poco de certeza de cómo van estos procesos. Y entonces continúo con lo que dijo el presidente, dijo, pero ¿qué significa este hecho lamentable? Que pierdan la vida 5 periodistas. Y ahí hice una comparación que a muchos no les gustó, pero que de alguna forma pone en el contexto en el que estamos viviendo en el país. Dice, son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas, pero para tener una idea, en este tiempo, en 2 meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos que han sido asesinados. Y de esos 5,000, 5 periodistas. Y además, que no tienen que ver con actos represivos del Estado. Y remató, tampoco se relacionan con la complicidad entre autoridades y delincuentes, como se evidenció en el sexenio de Felipe Calderón. Pues sí, 5,000 asesinatos en 2 meses y medio es una cifra bárbara. Y en este comunicado que mandaron los eurodiputados, pues tampoco hicieron alusión al resto de muertes, sino que parece ser que además de los 5 periodistas, que no sé si realmente los interese o los utilizaron como pretexto, ahí en vez de hacer mención también al clima de inseguridad que efectivamente tenemos en el país, pues ahí le echaron ahí las cuestiones que tienen que ver con la certeza jurídica para las inversiones extranjeras, en concreto de las empresas europeas. Y pues también le soltó el observador. Los integrantes del Parlamento Europeo se sumaron como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Y dijo, esto no es ningún insulto porque en el Parlamento inglés, en las confrontaciones de liberales y conservadores, se gritan me. Y ahí, pues, ¿no? Esto fue lo que levantó amplia, más que nada, me parece que aquí, y no tanto en el extranjero. Hasta ahora, bueno, a reserva de que en los próximos días nos inunden con reacciones desde el otro lado del charco, como decimos aquí, pues parece ser que el mayor ruido que se produjo fue aquí en las élites mexicanas, tanto de medios de comunicación
como, por supuesto, de actores que estuvieron en gobiernos anteriores y también pues en la élite intelectual de aquí del país. Y sí, sí habrá que decir que estamos en una época más que difícil, con una delincuencia muy desarrollada, muy fuerte, con mucho armamento moderno. Pues habría que ver cómo está la cuestión del tráfico de armas desde Estados Unidos principalmente a México, y que además está evolucionando no solo en el aspecto militar, sino también en materia económica y financiera, y sabemos también que gran parte de los asesinatos de periodistas están justamente relacionados con las coberturas de corrupción y de violencia. Basta señalar que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas acaba de presentar un informe en el que señala que las organizaciones de trasiego de droga están lavando más de 25,000 millones de dólares anuales, esto en nuestro país, parte de la cual pues las hacen ya las organizaciones a través del comercio de criptomonedas. También otro negocio que está también pues haciendo la delincuencia organizada pues es el aumento de los opioides sintéticos, que pues fueron en su momento considerados temas de investigación para la industria farmacéutica, pero que se desecharon por ahí de la década de 1980 por peligrosos, y que pues ahí se dejaron a un lado, pero que ya se ha visto ahora que con el fentanilo y otro tipo de sustancias que ya matan muchísimas personas allá en Estados Unidos, me parece que más de 60,000 al año. Este es un cálculo muy conservador, pues allí hay los grandes negocios de ciertos grupos de interés que por supuesto pues ven por lo suyo y no ven por otro tipo de situaciones. ¿Qué reacciones ante este lenguaje que utilizó el presidente de llamarlos borregos y de, bueno, pues toda la retahíla que les puso ahí, ¿no? Bueno, pues según a quién le preguntemos, ¿no? Según la posición ideológica que tengamos respecto a la cuarta transformación. Para unos, pues es uno de los más tristes episodios en la política exterior mexicana, que revela un nivel intelectual y de entendimiento del mundo muy bajo del presidente, que es una carta emocional mal redactada y mal pensada, que una carta así es inaceptable de un jefe de Estado, y que pues también que el presidente no actúa como tal, es decir, como presidente, como jefe de Estado, sino como un candidato en eterna campaña de votos, y que pues que el mundo exterior le importa poco al presidente, que usa un lenguaje burdo y vulgar, y que a AMLO no le interesa más que mantener su popularidad, y que lo que debería de hacer es, más que eso, pues fortalecer el Estado, ¿no? De hecho, el viernes oí un poco, la verdad es que no oigo mucho ya, el noticiero de Aristegui, y bueno, la referencia que hizo, pues ella empezó a hacer que si era una broma, que se consideraba esto o lo otro, y bueno, también echándole ahí de su cosecha. No en balde en esta guerra que se han tenido por ahí, bueno, ya hasta el presidente la nombra hasta como posible presidencial, ¿no? Pero aquí la pregunta que a lo mejor se están haciendo, ¿qué implicaciones va a tener esto, no? Pues parece que no mucha, ¿eh? La verdad es que ahora sí que, como diríamos aquí en el lenguaje coloquial, mucho ruido, sobre todo en estos días, y pocas nueces. Hay poco comercio con la Unión Europea, que desde mi punto de vista no es lo adecuado. Tendríamos que estar diversificando más la canasta de inversiones. Recordemos que nuestro principal país con el que se hace comercio es con Estados Unidos, lo cual tiene ventajas, pero también tiene muchas desventajas porque nos condiciona en cierto sentido, pues ahora sí que la libertad de comerciar con los países con los cuales México podría tener más acuerdos, y que no tendrían que estar fuera de lo que en su momento fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo que ahora es el TEMEC. Bueno, pues está también el contexto de la guerra entre Rusia y la OTAN. Noten cómo no digo entre Rusia y Ucrania, porque aquí es una guerra pues de muchos mayores alcances. Me parece que si solamente se lee entre Rusia y Ucrania, estamos siendo muy cortos de visión, de ver cómo está esta situación, y por supuesto, pues Europa ahorita no va a perder el tiempo en meterse en este tipo de confrontaciones retóricas. Si no lo hizo, digamos, cuando el presidente, pues por un lado, pidió las disculpas del gobierno español, por ahí hubo una medio tibia, por ahí se paró el asunto, luego el presidente mexicano dijo que íbamos a entrar en pausa, pero vino precisamente, y de eso lo vamos a comentar un poco más adelante, el ministro de Relaciones Exteriores de España, y él dijo, pues no hay pausa, ¿no? Al contrario, vamos aquí a acelerar, ¿no? Y sabemos que efectivamente
el presidente está actuando como si las relaciones entre México y España estuvieran en pausa, que para él sí lo están, y así me parece que es la forma correcta, porque España pues, no ha variado su posición, no ha habido una interlocución que hable de esta situación que el gobierno mexicano, es decir, el gobierno del presidente López Obrador ha reclamado, pero pues en la cotidianidad las cosas, las relaciones siguen como si nada. Y bueno, pues también está en la declaración del presidente López Obrador, les decía que indignó a la élite intelectual y empresarial como a la oposición partidista, como diciendo cómo se atreve, qué hace ahí, es una vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera.